Muy bien, ahí comenzamos. Vamos a compartir pantalla. Estábamos hablando de Sibori, que pintó a la criada desnuda, uno de los primeros en hacerlo aquí en América, con una fuerte impronta europea. Había estudiado durante sus 20 y pico de años en Italia y Francia, porque sus padres eran comerciantes genoveses, una familia pudiente de Buenos Aires. Esta es una particularidad que van a tener todos los artistas de este periodo, chicas. Es una particularidad propia de, y chicos, perdón, lo veo a César ahí, perdón César. Es una particularidad de los artistas, que eran gente de recursos. ¿Sí? Cuando me refiero a recursos, me refiero a dinero para poder pagar los viajes, ir a estudiar a Europa y para dedicarse aquí exclusivamente a sus talleres. El despertar de la criada, esta obra la podemos ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es de nuevo óleo sobre pintura, tiene un estilo naturalista y realista. Y fíjense las medidas, es sobre tela, es óleo sobre tela, tal como el cuadro que anteriormente estuvimos analizando. Pero observen las medidas. Mide casi 2 metros por 1,30 m de ancho. O sea, a comparación de lo que pintaba Carlos Morel, estamos hablando de un cuadro de dimensiones importantes que te ocupa toda una pared. Imagínense lo choqueante que debe haber sido para personas que vivieron en esta época encontrarse con una criada, con la gigantografía realista de una criada desnuda, apenas ingresaban a la sala de una exposición. Yo me pongo en los zapatos de esos hombres y mujeres, obviamente de élite, gente de la aristocracia porteña, de esta oligarquía que gobernaba Argentina en este periodo de 1880. Fíjense lo que debe haber sido ingresar y ver un cuadro. Estaban habituados a cuadros más chiquitos, de medio metro por medio metro, y de pronto uno de 2 metros, que era una gigantografía para esa época, una mina en bolas, que es la mina que tienen en casa que les está trapeando el piso. Es fuerte. Y por eso digo que este cuadro desafía lo habitual y lo políticamente correcto en ese periodo. Lo pueden visitar en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Ahora nos vamos al tercer cuadro del día de hoy. Uno de los más famosos de la historia argentina. ¿Lo conocen? La guerra al malón o la... No, o es la cautiva, es la cautiva, obvio, pero es... La vuelta del malón. Con La la vuelta del malón, la la vuelta vuelta del del malón. malón. Sí, sí. Yo cuando era chica vivía en una casa que tenía una réplica, vamos a decir, de este cuadro, así que lo conozco de memoria. Yo era muy chiquita y me daba mucha curiosidad ver esos hombres a caballo, enojados, gritando, ¿qué significarán? ¿Qué hace esa mujer muerta, desmayada? ¿Qué ves? Que resalta ahí, ¿no es cierto? Bien, si vamos a hablar de la vuelta del Malone, vamos a hablar de Ángel de la Valle, ¿sí? De la Valle. Voy a pasar a la diapositiva siguiente para que vean cómo se escribe, porque de la se escribe todo junto, de la Valle como Ángel. Fue un cuadro creado a fines del siglo XIX, en 1892 para ser más específicos. Naturalismo, pintura sobre óleo, y de nuevo, al igual que El despertar de la criada, estamos hablando de un cuadro con dimensiones muy grandes. Estamos hablando de casi 3 metros por 2 metros de alto, o sea, dimensiones súper altas. ¿Dónde se encuentra? En el Museo de Bellas Artes. Es alucinante, es majestuoso verlo. Volvemos a la imagen que tiene el cuadro. La vuelta del malón. ¿De qué habla la vuelta del malón? Habla de los movimientos de los nativos americanos, los malones, es decir, los grupos de indígenas que a caballos venían a saquear las ciudades fronterizas de Buenos Aires, también en La Pampa vivían ellos, pero en Buenos Aires, y venían a secuestrar mujeres.
las famosas Indias blancas. Para quien le gusta la literatura, les recomiendo, hay una obra muy conocida de una escritora argentina que ahora está de moda, Florencia Bonelli. A mí no me gusta Florencia Bonelli, creo que, perdón si a alguien le gusta, no quiero ser irrespetuosa, escribe muy bien, pero desde mi punto de vista es literatura sobrevalorada. Sin embargo, hay un libro muy interesante donde se habla de las Indias Blancas, un libro de 2 tomos que se llama justamente Indias Blancas, en donde se narra muy bien la historia de una de estas cautivas, que es la señorita que vemos con el torso desnudo, blanca, llevada a caballo. Indias Blancas de Florencia Bonelli, insisto, si les gusta la literatura romántica, es una buena opción para este caso. Es una historia de amor. Muy bien, les cuento un poquito de qué va la vuelta del malón. Los malones eran los nativos americanos, los aborígenes, en esa época los oligarcas de Buenos Aires, las personas aristocráticas. Los porteños le decían malón o indio, de cualquiera de las dos maneras. Secuestraban ganado, y estamos hablando de una vez resuelta la unificación de la nación, una vez que se derrotó a Rosas, una vez que estuvo la batalla de Pavón, una vez que se redacta la Constitución y se unifican las provincias que van a ser la nación argentina, queda resolver un problema para el hombre blanco, para la dirigencia política de Buenos Aires, que es el problema del indio. Y aquí la Vuelta del Malón representa lo que fue la campaña al desierto de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, que era el tipito que vemos en el billete de 100 pesos hasta hace unos años, fue ministro de guerra de Nicolás Avellaneda, quien, dicho sea de paso, Nicolás Avellaneda fue el presidente más joven que tuvo nuestro país, con 37 añitos. Nicolás, miembro de la generación del 80, como lo va a ser Julio Argentino Roca, como lo va a ser Ángel de la Valle. Ángel de la Valle es un pintor que de nuevo se mete con lo político y forma parte de la generación del 80, esta dirigencia política argentina. Julio Argentino Roca, antes de ser presidente en 1880, fue ministro de guerra de Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda le dice, che, mira, tenemos que terminar con este problema porque nos queremos incorporar con el modelo agroexportador. Argentina quiere ser proveedor de materias primas, y para poder cosechar mucha materia prima necesitamos mucha tierra. ¿Y dónde hay mucha tierra cultivable? En la Patagonia, en la región pampeana, en la región de la pampa húmeda, que estaba habitada por los nativos americanos. Entonces, con fines económicos, Julio Argentino Roca emprende la campaña al desierto, que va a suponer un aniquilamiento hacia las personas aborígenes. Sí, María, te escucho. ¿Querías No, no, decir algo? no, no dije nada. Ah, por ahí no tenía muteado, no. Ah, perdón. Bueno, les decía, esta Vuelta del Malón es una representación de los enfrentamientos entre los malones y el cuerpo de policía, vamos a decirlo, y militar de Buenos Aires. Vamos a analizar la obra. Si ustedes observan bien, el cuadro está dividido en dos. Cecilia C. de Río Cuarto en Córdoba en el siglo XIX era pueblo de frontera, y acá los malones eran frecuentes. Sí, eran frecuentes. Bien, bien digo, Ceci, muchas gracias por tu aporte. Qué lindo lo que contás. Claro, porque todo lo que es la región de La Pampa, que llega, volvemos un poquito al mapa del principio, me voy a ir muy atrás, ese mapita que elegí para poner en la segunda o tercera diapositiva, ahí se ve, ¿ven? El territorio aborigen, color verde, que incluye el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba y toda la región oeste de Buenos Aires. Claro, era muy común que los malones y los enfrentamientos, las rivalidades, esto de robar mujeres, ahora vamos a ver por qué, eran, eran moneda corriente en el sur de las provincias de Cuyo. Si observamos el cuadro, está como partido al medio, entre cielo y tierra, en las fronteras. Hay una línea de paisaje, una línea horizontal, que divide al cielo, un cielo que en el horizonte parece claro y luminoso, pero más acá
se está desatando una tormenta que no se puede tapar con la mano, es decir, una tormenta incipiente. ¿Qué es la tormenta? Ángel de la Valle, justamente lo que nos está queriendo mostrar es que esta tormenta está representada por el malón de indios. ¿Qué están haciendo? Están regresando de saquear una iglesia. Y fíjense cómo con los tonos claros de la Valle lo que hace acá es mandar el ojo del espectador, mandar el ojo de nosotros a ciertos lugares claves. Le da oscuridad a ciertos aspectos, a la tormenta, a los costados, a los extremos izquierdo y derecho, pero le da luminosidad a, principalmente la cautiva, esa mujer blanca, desvanecida, desmayada, casi muerta con el torso desnudo, un tanto erótico para esa época, que entregada va entre los brazos de su captor. Entregada no quiere decir que acepte esta situación para ella. Ojo, hay una gran diferencia. ¿Quiénes eran las cautivas? Eran mujeres jovencitas, chicas adolescentes, muchas de ellas de 13, 14, 15 años, un poco más también, que estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado, que por ahí daban un paseo. Ojo, eran hijas de familias pudientes, o no tanto, pero se las interceptaba un grupo de caballos, se las robaban y se las llevaban a vivir con ellos. Las convertían en sus chinas, así le decían, las chinas blancas o indias blancas. Muy rara vez se las devolvía a su familia o ellas lograban escapar, pero si lo hacían, como ya habían estado viviendo durante un tiempo entre malones, acá sufrían la discriminación de la ciudadanía, de la ciudad. Sus propios parientes le daban la espalda, no le daban refugio, no las cuidaban, no las volvían a aceptar porque ya estaban manchadas para siempre. Eran mujeres que eran torturadas sexualmente, que las utilizaban, no vamos a decir como esclavas sexuales, pero sí las tenían como cautivas, justamente, privadas de su libertad. Estamos hablando de una práctica habitual, aunque totalmente violenta de esa época. Era la trata, la famosa trata de personas de hoy en día, bueno, hace 200 años. ¿Por qué hacían esto los malones? Para, para dejar el mensaje de que ellos eran fuertes, para dejar el mensaje de que podemos robar mujeres y las embarazamos, porque podemos romper con su etnia también, podemos romper con su color y podemos tener hijos mestizos. Es un mensaje muy fuerte el que se transmite, ¿no es cierto? Muy violento, desde luego. Ella va en los brazos de su captor, y fíjense que el captor, el que lleva a la cautiva, es el único que no tiene los brazos en alto, es el único que no está levantando su lanza, porque la protege a la cautiva de que no se caiga del caballo. Los indios, los malones, como decían en esa época, eh, tenían esta costumbre de saquear iglesias, y a eso voy. Además de ver a la cautiva en tonos claritos, vemos también el caballo blanco en primera fila y su jinete que está levantando la cruz en alto, como símbolo de que pudo finalmente saquear esa iglesia, y de hecho que tiene colgado en su caballo. Tiene elementos propios utilizados en una misa, elementos de la iglesia que saqueó de la capilla de la iglesia, como un triunfo sobre la institución más representativa de la generación, perdón, de los aristócratas porteños. Todos ellos están vendiendo, perdón, todos ellos están levantando sus lanzas bien a lo alto en representación de efusividad, de fuerza. Vemos también algo muy interesante, sus rostros. Acá lamentablemente no podemos hacer un zoom, es terrible, nos vendría muy bien hacer un zoom para ver la expresión de triunfo que hay en estos nativos. Y otra cosa que voy a decir, de la Valle lo que hace es pintar a los malones con torsos, perdón, al malón de indios con torsos desnudos, como se hacía también en Europa,
los dibuja muy fuertes, muy lindos, muy estéticos, muy heroicos si se quisiera, porque está tratando de representar la fuerza que tenían y del miedo que generaban en la sociedad. El único elemento que le incluye, que no tenían en Europa, estos héroes que se retrataban eran las vinchas. Las vinchas es algo muy propio del nativo americano. Entonces de la Valle lo que hace es dibujarle las, las vinchas, sosteniendo su cabello largo como era costumbre. Y acá sí vemos Civilización y Barbarie de Facundo de Sarmiento. Esta es para ellos la barbarie. El secuestrar mujeres, y de la Valle, propio de la generación del 80, que va a ver a los indios como un sinónimo de la violencia, como un signo de lo tormentoso, de lo violento que tiene esta sociedad. No es casualidad que nos muestre un cielo totalmente oscuro, donde no se puede ver nada más que en el horizonte recién, cuando ya no hay indios, un poquito de luz, de sol y de esperanza. La parte de la cautiva eh, fue bastante aceptada con reticencia en esa época, porque volvemos otra vez al tema de la desnudez. Acá en estos lados del Océano Atlántico no era muy común ver a una mujer que no fuera una diosa o una musa desnuda. Por eso lo tildaron de algo erótico, esta visión tan binaria de ver a una mujer desnuda como algo erótico. No, lo que quiso hacer de la Valle fue una denuncia social, una denuncia política, y plasmar en este cuadro, en este gran cuadro, por cierto, muy grande, 2 por 3 metros, las injusticias que vivían los nativos, perdón, los hombres aristocráticos, los criollos, en manos de esta barbarie, de estos indios, de estos malones. Lo que les voy a contar ahora, que tiene que ver con de la Valle, es que la pintura La Vuelta del Malón fue solicitada por el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí lo podemos visitar, ¿sí? Y de la Valle comenzó a pintar este cuadro en su estadía en Florencia, Italia. No es un cuadro que pintó desde acá de Buenos Aires, tal como sucede con El despertar de la criada. Son cuadros que se producen, se pintaron muy lejos de aquí, pero que luego son enviados a Buenos Aires, a donde finalmente los podemos encontrar. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien? Yo te hago una pregunta, pero es que recién mirando esto, desde este ¿Qué rato que estoy viste? relatando, no, y esto es por ahí, bueno, es la misma época, o es una época, es la época del romanticismo, del modernismo. Sí, Y me da la impresión de por cómo está pintado esto, o sea, y vos creo que a lo último lo dijiste, viste estos hombres así como los caballos, cómo está estilizado totalmente. ¿no? La pintura me hace pensar en esos cuadros del romántico. Es muy Eso. romántico, porque de hecho hasta el propio hombre que está secuestrando a una mujer, fíjate cómo de la Valle te lo muestra como protector de la cautiva. La está abrazando para que no se caiga. No está empecinado en demostrar euforia con el saqueo de la iglesia, como los demás levantando la lanza. No, la está protegiendo a ella. No los dibujó gordos o feos a Claro. los nativos Sí, favorito. americanos, con torsos casi heroicos. Eso es Y propio del el romanticismo. perrito es en el medio del... Ah, los perros siempre estuvieron presentes, sí, sí, propio de la Pampa, es así. Que parece que el pobre que lo va a pisar el caballo blanco, no, Mm. no, los perros acompañaban mucho durante las batallas. Siempre me da mucha pena los animales porque son los primeros que sufren, sufren su vida en esta clase de eventos. A mí me parece una pintura muy representativa del siglo XIX, porque además ante los ojos del mundo, de la Valle está contando una escena de la campaña al desierto. La campaña al desierto pone fin al problema del indio y nos termina de incluir en una civilización, nos termina de incluir al mundo
como una civilización, como un país civilizado y con progreso. Estamos en una época donde imperaba el modelo filosófico de positivista. El positivismo es una corriente filosófica que ve al progreso como la única salida de esa barbarie que está representada por los nativos. Se rige por leyes científicas, por leyes del mundo natural, de las ciencias naturales, y el darwinismo científico que nos dice que el hombre blanco tiene que perseverar y tiene que triunfar sobre el hombre de color, sobre las etnias que son una minoría y que tienen la piel más oscura. Entonces, Argentina con eso se termina de consolidar como la gran patria civilizadora. No sé si me explico. Ante los ojos del mundo, la campaña al desierto nos hizo quedar muy bien en esa época. Muy bien, estamos llegando casi al final. Volvemos a la ficha técnica de la Vuelta de Malol. Ahora nos vamos a quedar con el último cuadro de este encuentro, de este taller de Leamos un libro, sin pan y sin trabajo. Ah, una obra muy fuerte, muy significativa. ¿La conocen? Sí, sí, sí. Sí. De la Sí. Cárcova. Sí, Ernesto de la Cárcova. De la Cárcova. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de Ernesto de la Cárcova. Fue uno de los... También estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX. También estamos hablando de un estilo realista. Ernesto de la Cárcova fue docente y fue el primer director de la Academia de Bellas Artes. Un artista muy renombrado, muy querido, muy bien consolidada su vida artística profesional aquí en Buenos Aires. Bueno, para empezar, Sin pan y sin trabajo es una pintura de protesta social. ¿Por qué? Este cuadro fue pintado, ya lo tenemos acá en la ficha técnica, se me van las fechas, se me confunden, en el 94, a finales del siglo, casi empezando el siglo XX, en un contexto histórico que se conoce como la consolidación del capitalismo y del modernismo económico en Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué ven ustedes? ¿Quiénes están? La familia de la madre con su hijo al que está amamantando. Ella está muy flaquita, muy desnutrida. El hombre está frustrado, está así con su puño, ¿no? Y ahí hay algunos instrumentos, unas herramientas de trabajo que parece que están sin utilizar, o al menos en este momento. No sé qué es lo que está mirando hacia afuera, parecen como usinas, como fábricas, no sé. No sé por qué está enojado mirando hacia afuera. Está como por levantarse así por la silla. Y mira, te digo que es la primera vez que estoy prestándole así tanta atención a los detalles por lo que vos nos preguntás. Muy bien, María, toda la descripción excelente. Vamos a empezar desde adentro para afuera. Ernesto de la Cárcova lo que hace es presentarnos dos personajes centrales, que son la mujer y el hombre. La mujer, como vos muy bien decís, y volvemos ahora a cómo estos artistas juegan con los claros oscuros. Con los claros quieren que mis ojos, lo primero, apenas miro la pintura, en lo primero que se apoyan mis ojitos es en esa ventana y en ese pecho, que está amamantando, pero ese pecho está flaco, ese pecho está pobre. Entonces ya me está poniendo en escena que estamos hablando de una familia muy humilde, en condiciones de pobreza, y probablemente una pobreza estructural. Con los claros me quiere llevar después de observar este detalle de la mamá, afuera. Mi mirada se va fuera de la ventana. ¿Qué está pasando? Pero me lo pone muy chiquito, Ernesto de la Cárcova. No me deja darme cuenta que es una fábrica donde los obreros están siendo reprimidos por la policía montada a caballo. Si Ah, pudiéramos hacer un zoom, veríamos que estas figuritas azules que se ven son los uniformes de la policía
federal, que están montados a caballo y que van a reprimir una huelga de trabajadores fabriles. Y ese puño del hombre que resuena contra esa mesa de madera, que obviamente una pintura no tiene sonido, pero es como si lo sintiéramos el golpe en seco. Ese puño representa frustración. Y unas herramientas que deberían estar siendo utilizadas para trabajar, que deberían estar siendo sucias, que deberían estar todas en condiciones de suciedad, están limpias, señal de que no han laburado, señal de que no tiene trabajo. Y como no tiene trabajo, no le puede dar de comer a la familia. Y de ahí viene el famoso título de la obra. Esta época en la que pinta Ernesto de la Cárcova esto, son los inicios de la modernización, que viene acompañado con la pauperización de las clases obreras. Y él retrata en este cuadro las tristes, las terribles consecuencias de las nacientes industrias. Las nacientes industrias que trajeron mucha prosperidad a muchos, pero que también le trajeron mucha pobreza a tantos otros. ¿Sí? Él, fiel al estilo naturalista, esta pintura ya no es romántica como La Vuelta del Malón. La verdad que o como pintaba Carlos Morel a los federales, ya no es algo romántico, sino que es algo más realista. ¿Sí? Él no deja de mostrarte la cruda realidad de esta escena de miseria, cuando no era común representar una escena de miseria. Por eso es un estilo pictórico que se empieza a instalar ahora, que con el correr de las décadas se va a seguir plasmando. Piensen en un Berni que pinta obreros reclamando trabajo. ¿Sí? Entonces es un estilo que con Ernesto de la Cárcova se empieza a ver, pero que no se va a ir nunca más. Fíjense cómo representa en esta obra la indignación, el conflicto social, el hambre, la desesperación, la pobreza. Ese hombre que se adelanta con la silla. No sé si se dan cuenta que las sillas tienen las dos patas de atrás en el aire, porque él como que quiere salir de esa pasividad a la que está sujeto. Porque acá lo que nos muestra Ernesto de la Cárcova no solamente son dos personas, sino dos sujetos, y como su condición están sujetos, están atados a su condición de miseria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, se entiende, sí, sí. Bueno, volvemos aquí a la ficha técnica. También se trata de un cuadro bastante grande. Se trata de un cuadro de más de 2 metros por 1,20 m. Al igual que los anteriores, lo podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes y es una pintura al óleo tal como los anteriores. Y hasta aquí hemos llegado a este encuentro, el primer encuentro de 2 sobre historia argentina del siglo XIX. Vamos a dejar de compartir pantalla. No sé si lo podemos hacer así. Bueno, no importa, quedamos sin pan y sin trabajo de fondo. El próximo encuentro nos vamos a dedicar no a la pintura, sino a la narrativa. Es decir, para el próximo encuentro les voy a mandar tarea. Qué mala esta profe. Les voy a mandar tarea. Ustedes tienen un Drive en donde van a poder ver este PowerPoint. Se los preparé para ustedes. Y donde además les dejo las imágenes sacadas del Museo de Bellas Artes para que le puedan dar zoom, para que miren bien todos los detalles. Y después el próximo encuentro, que es el jueves a las 7, recuerden, entramos con el mismo link del Zoom, podemos charlar dudas, cosas que por ahí no vimos hoy y que en otro momento de la semana podemos encontrar detalles. Porque siempre en la pintura, siempre que vemos un cuadro hay algo nuevo que ese cuadro nos tiene para mostrar. Y además van a tener que leer los poemas que hay en un PDF que se llama La época de Rosas, y tan solo los primeros versos del Martín Fierro, no todo. Con los primeros versos del Martín Fierro alcanza. Vamos a analizar actores sociales a partir de estas 2 horas literarias. Espero que lo hayan disfrutado,
que a veces parece que no nos alcanza el tiempo. Siempre hacia el final, al menos a mí me pasa que queda sabor a poco. Pero bueno, han sido casi 2 horas. Espero no haberlos aburrido y realmente espero que se hayan llevado algo de este taller. Muchísimo, mira, me impacta haber visto en 4 obras que vimos, bueno, y en 4 obras que vimos la evolución, tanto social, artística, evolución, estoy hablando de evolución, digamos, de Te cosas, entiendo. Del recorrido. el recorrido, ahí Gracias, está. Karina. El Gracias. recorrido impresionante en ¿Viste? estilo de pintura, en sucesos históricos, hizo 100 años, ¿no? La verdad que parece que hubieran pasado miles, pero ¿Viste? Sí, sí, sí. Muy bueno. sí. Bueno, me alegro. Liliana, ya ahí te vi, ahí, Hola. al pie del cañón. Hola. Y Muchas sí, te gracias. escucho. Gracias. Bueno, Gracias. muy buena la clase, me encantó. La verdad que me gustó muchísimo porque son cosas que a veces las ves y ni siquiera las mirás con detenimiento, así como vos nos ayudaste a verlas. Así que me gustó muchísimo. Muy, muy buena está. Te felicito. Gracias a ustedes por estar y por volver a conectarse y por prestar sus Sí. caritas para las grabaciones, las cuales las voy a mandar. Recuerden que me pueden escribir a mi mail si quieren consultarme cualquier cosa. Me mandan un mail, yo les contesto enseguida. Mi mail es mi apellido y mi nombre, villagraturcosolange@gmail.com, y el canal de YouTube es youtube.com/histórico. Y ahí van a poder ver la clase grabada. Y nos vemos el próximo jueves, ¿vale? ¿Cómo no? Chao. Muchas Hasta el jueves. Buenas Tengan noches. una linda Besito. noche, les deseo un hermoso fin de semana largo, que descansen. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.